el honor de contar con la presencia de la doctora María Isuel, que nos hablará de la investigación en imagen óptica en la Universidad Autónoma de Barcelona, celebrando el Día Internacional de la Luz, que será el próximo 15 de mayo. Entonces, la doctora María Isuel fue profesora de óptica y estructura de la materia en la Universidad de Zaragoza, catedrática de óptica en la Universidad de Granada, y desde 1983 está en el Departamento de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde actualmente es profesora emérita y profesora honoraria. Ha trabajado en los temas de teoría difraccional de la imagen, en la evaluación de la calidad de imagen en sistemas ópticos, en el reconocimiento óptico de objetos por correlación y en el estudio de moduladores espaciales de luz y su aplicación a óptica difractiva. Ha publicado más de 250 artículos en el campo de la óptica y ha dirigido 20 tesis doctorales. Es Fellow Member de Óptica, antes de OSA, del SPIE, de la cual ha sido presidente, del Institute of Physics, IOP, y del European Optical Society, EOS. Es miembro de honor de la Real Sociedad Española de Acústica. Muchas gracias a todos los que habéis imaginado que podría ser interesante que yo hablara dentro de esta lista del seminario Roberto Ortega. Cuando llego a mencionar el seminario Roberto Ortega, os quiero decir que me emociona. Me emociona porque yo he conocido a Roberto Ortega. Durante varios años, Roberto y yo éramos miembros del Comité de Evaluación del Centro de Investigaciones en Óptica en la ciudad de León, nombrados por el CONACYT. Así pues, siendo los miembros que íbamos de fuera, daba mucho tiempo en comidas, en cenas, en desayunos para hablar de muchas cosas, hablar de la óptica en España, la óptica en México, la óptica en diferentes países, hablar de la física y hablar de la política. Yo consideraba que Roberto era una persona muy inteligente y casi genial por los comentarios que hacía. Los que habéis conocido, cuando me enteré de la muerte de Roberto Ortega, se lo expresé a Fernando Mendoza como presidente, director, que era del CIO o acababa de ser, ahora no recuerdo exactamente, y querría haberos hecho llegar a todos los compañeros de la UNAM mi pésame, lo sentí muchísimo. Y por lo tanto ahora para mí es un honor el aceptar esta invitación y participar en un seminario que lleva el nombre de Roberto Ortega. Mis visitas a México han sido muchas. Comentaba antes de empezar la conferencia que en el 1992 organizamos la Reunión Iberoamericana de Óptica, algunos intercambios de investigación, algunos visitantes que hemos tenido aquí de México. Cuando en el momento en que yo estuve en el leadership, o sea, en lo que era la Junta de Gobierno y la Junta Directiva del SPIE, de la Sociedad Internacional para Óptica y Fotónica, tuve la ocasión de visitar muchos de los SPIE Student Chapters, de los capítulos de estudiantes. Con esta ocasión visité el INAOE, por supuesto, el CIO varias veces, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato en Salamanca, también el centro, el Instituto Tecnológico de Monterrey, el CSISE, que nunca lo digo, acabo de decirlo yo bien. Entonces, en Ensenada han sido muchos los centros que he visitado, ha sido mucho el intercambio con profesores y estudiantes en estos sitios que os he mencionado, y también mi asistencia a congresos internacionales que se han organizado en México. Realmente, mi último
la última vez que yo he asistido a un congreso internacional ha sido en México y fue en septiembre de 2019, muy poco antes de la pandemia. En septiembre de 2019 se organizó en Cancún la reunión iberoamericana de óptica, el Optilas, y un congreso mexicano que se hicieron los tres en conjunto, que tuvo mucha participación la Academia de Óptica de México. En fin, mi relación, quería deciros que para mí la conferencia de hoy es como estar entre compañeros y estar en la parte de física y donde estamos los ópticos. Mi tarea pues ha sido el dar clases en lo que era la licenciatura, ahora se llama grado, el máster, el doctorado. He hecho la dirección de tesis doctorales, con lo que he disfrutado mucho, e investigación en el laboratorio. Quería mostrar esta fotografía porque precisamente pues es con compañeros de investigación. Ahora algunos de ellos no están, otros en cambio están nuevos, pero quería aprovechar esta fotografía con el laboratorio porque está Claudio Ramírez, que es cuando él estaba en la Universidad Autónoma de Barcelona. Como les he dicho, mi plática va a tener una primera parte que es una revisión de la investigación en las últimas décadas aquí en la universidad, y luego dedicaré una segunda parte al Día Internacional de la Luz, ya que va a ser ahora en mayo. Todo ello está centrado alrededor de la luz. Es inútil para ustedes dar esta transparencia en que pues hago ver cuando a lo mejor tengo que hablar con estudiantes en que la luz pues la podemos considerar como onda o como paquete de energía. Como onda pues tiene características como puede ser la longitud de onda, la frecuencia. Como paquete de energía, que es el fotón, pues sabemos que la energía es proporcional a la frecuencia con una constante. El visible es en un trocito muy pequeño y nosotros toda nuestra investigación ha sido centrada en el visible y longitudes de onda próximas al visible. Hay otra característica que también vamos a utilizar en esta plática, y que de alguna manera yo que asistí a la plática luz, puede el campo vibrar en la dirección de un eje, de otro, se llamaría luz polarizada lineal, o estar orientado formando otro ángulo con los ejes, o puede ser polarización circular, destrógira o levógira. A veces nos preguntamos cómo el ojo humano no percibe, no se guía por la polarización de la luz. Es decir, puede que la polarización de la luz nos ayude a mejorar las imágenes o incluso a revelarnos información que queda oculta en las imágenes de intensidad. Y por ejemplo, el que conoce o que es aficionado a la fotografía está acostumbrado a utilizar polarizadores en su cámara fotográfica para evitar la reflexión en la superficie, por ejemplo, del agua, y poder ver la imagen con más nitidez e incluso cosas que hay en el fondo, o evitar estos reflejos. O sea, esto es muy utilizado en aquellos que manejan bien la fotografía y utilizan precisamente características de polarización para utilizarlas o para evitarlas. Antes, como han mencionado, antes de comenzar a investigar en procesado óptico de la información, yo llevaba muchos años trabajando en sistemas ópticos y en caracterización de la calidad de los sistemas ópticos. Pero en la plática de aquí vamos a comenzar por los trabajos que yo he hecho con los compañeros. Claro, no los he hecho yo sola, en procesado óptico de información y el reconocimiento de imágenes. Esta investigación la comenzamos en los años 90 y realmente conseguimos una serie de financiación de la Universidad Autónoma de Barcelona. El reconocimiento de imagen está basado, cuando se hace ópticamente, en una función que se llama correlación óptica.
Van der Lugt propuso un filtro que se conoce como filtro de Van der Lugt, que era en la época en que estaban avanzando los trabajos de holografía. Entonces, si por ejemplo tenemos esta imagen, el holograma basado precisamente en la transformada de Fourier de esta imagen, tendría una transmitancia de este tipo. Cuando queremos recuperar a partir de este holograma la imagen, obtenemos dos imágenes. Una, la misma que tenemos un poco desplazada, ahora veremos por qué, y la otra invertida. Y cuando intentamos hacer la correlación con esta, pues nos aparece un pico precisamente porque coincide con aquella con la que se había hecho el holograma. Esto es lo que quiero mostrarles aquí. Cuando tenemos una escena de este tipo y se ha hecho un filtro para reconocer esta mariposa, en lo que sería el plano de detección nos aparecerían dos picos de intensidad en los sitios donde está esa mariposa. Al revés, y aquí donde está esta, que es diferente, pues no aparece ningún pico de intensidad. Si hubiéramos hecho un filtro adecuado a esta, nos aparecería el pico donde está ella y no aparecería en la otra. Entonces, el filtro de Van der Lugt, para muchos de ustedes muy conocido, permítanme que aquí repita un poco la idea, fue que el holograma que hizo la interferencia de una onda plana inclinada. Esta lente aparece su transformada de Fourier. Para recoger lo que es la amplitud y la fase, el argumento de la transformada de Fourier tiene que ser por interferencias. Esta era la idea de la holografía. Entonces es lo que hizo Van der Lugt, proponer esto para hacer un holograma, pero basándose en la transformada de Fourier. Lo que aparece como intensidad en el plano donde se hace el holograma es una ecuación de este tipo. Entonces, lo que se llama un correlador óptico podría ser, por ejemplo, este, que es un correlador convergente. Hay también otros correladores que se llaman de 4F, son un poquito más largos que este. Entonces, en este correlador convergente vemos una fuente puntual, donde esta lente formaría la imagen de esa fuente puntual. Podríamos tener la transformada de Fourier de esta escena. Si nosotros aquí ponemos, que sería el plano de Fourier, el plano de Fourier siempre va donde es la imagen. Si esto hubiera sido un haz paralelo, iría al foco. Entonces, si aquí en el plano de Fourier, donde vendría la transformada de Fourier de esta escena, colocáramos un filtro en este, que sería donde está la imagen de este punto A, tendríamos la correlación. Bien, estas serían las expresiones matemáticas y aquí al final vemos que aparecen las dos cosas. Por un lado, la convolución desplazada en una dirección y por otro, la correlación, que espero que ustedes lo vean. A mí me aparece aquí un cartel que me tapa esta última parte. Allá se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Sí, pues entonces este último término es precisamente la correlación. Después, si del holograma obtuviéramos su recuperación, la reconstrucción, lo que obtendríamos es esto, pero si ponemos como escena esta, lo que obtendremos es un punto aquí de correlación desplazado. Desplazado porque el holograma ha sido hecho como interferencia de la transformada de Fourier con una onda inclinada. Por eso viene aquí el desplazamiento. Y esto sería lo que ya les he dicho. Entonces aquí quiero mostrarles que también efectivamente basándonos en esto se puede hacer un seguimiento de un objeto. Por ejemplo, si nosotros, a ver que esto salga bien, podemos hacer el seguimiento. Si se ha adaptado a este coche, pues vemos que lo que sería la correlación nos va corriendo.
Una parte en la que hemos trabajado durante mucho tiempo es el reconocimiento de imágenes en color. Cuando estamos utilizando una imagen en color, sabemos que se puede descomponer en varios canales, en los canales espectrales. Nosotros, por no manejar tantos datos, lo utilizábamos en 3 canales, el rojo, el verde y el azul. Hay tratamientos de imágenes que se llaman multicanal, que pueden ser más canales dentro del espectro visible o incluso fuera. Saben ustedes que estamos manejando a veces las imágenes de infrarrojo, imágenes de ultravioleta. Bien, pues a nosotros lo que pensamos fue que para poder hacer esto en un correlador óptico, lo que íbamos a hacer, no hacerlo 3 veces, sino utilizar, pues se podría haber hecho con un láser rojo, un láser verde, un láser azul, pero entonces lo que hicimos fue codificar el color, por ejemplo. Pues el hacer varias codificaciones, de una de ellas es esta, es poner la información que tenemos del rojo en este píxel, a continuación la del verde, la de ese mismo, o sea que está codificado este objeto de 4x4 en lo que serían aquí, este sería 4x4, entonces seguimos teniendo, o mejor dicho, 2x2, y aquí tendríamos 6, o sea, los 2 por los 3 colores, 6 por 2. Bien, entonces esto lo pusimos en un correlador óptico, que es los montajes que teníamos en el laboratorio, y que ahora muchas de estas cosas ya se han desmontado. Entonces el correlador que les he explicado antes, pues sería aquí un láser de argón, que es el que utilizábamos, que tenemos aquí un filtro espacial, una lente, y aquí en un modulador proyectamos la escena. La escena es esta que está hecha por 2 mariposas con los colores distribuidos de forma diferente en una y en otra. Para el ojo humano, esta visión de que una y otra son diferentes es muy fácil. No lo es tanto para las máquinas o para lo que podría ser una correlación óptica. Entonces utilizamos un modulador espacial para mostrar la escena y otro modulador espacial para proyectar el filtro. Y entonces aquí es donde en una cámara CCD obteníamos la correlación. Esta correlación está codificada también. Luego había que hacer un procesado digital para decodificar la correlación, o sea, decodificar en la correlación. Y si la decodificáramos en gris sería esto. Entonces tendríamos experimentalmente, cuando hicimos la correlación en 3D que llamamos, usando un filtro solo de fase en 3D. Entonces obtuvimos, tanto en experimental como en numérico, un pico que son bastante elevados para los dos. Entonces introdujimos una cosa nueva en lo que era la codificación de las imágenes de color, que fue el saturarlas, como si dijéramos, o sea, el quitarle blanco, por decir algo. Entonces esto se puede hacer en un preprocesado y vimos que efectivamente para el proceso de correlación de imágenes en color mejoraba muchísimo, porque ahora el pico este es mucho más intenso para la mariposa. La mariposa adaptada es la de arriba. La de arriba, porque es esta la del rojo. Entonces vimos, que aquí había el trabajo de muchos años en que fuimos proponiendo cosas, pero de esta misma investigación nos vino otra, que era, bueno, si estamos utilizando estas pantallas de cristal líquido o moduladores espaciales de luz, tenemos que estudiarlas y conocerlas mejor, a ver qué nos puede dar de sí estas pantallas de cristal líquido. En aquel entonces estábamos utilizando estos modelos Sony, que los sacábamos precisamente de proyectores, del videoproyector Sony, por ejemplo. Después ya hemos pasado a trabajar con
con moduladores o con pantallas de cristal líquido por reflexión, que los hacen HoloEye, y también en otras que son con las moléculas alineadas paralelas que estábamos utilizando. Tenían de resolución 640 por 480 píxeles y en cambio en estos, por ejemplo, pasábamos a 1024 por 768. Entonces, en lo que eran lo de las pantallas de cristal líquido, hicimos un trabajo también que otra vez nos ocupó varios años, que es cómo podemos hacer que estas pantallas trabajen solo en amplitud o solo en fase. Quiere decir que nosotros podamos mandar un filtro o podamos mandar una imagen que al llegarle una onda modifique o bien solo la amplitud o bien solo la fase, el argumento. Entonces esto nos llevó a proponer que fueran iluminadas con una adecuada polarización elíptica y que al analizarla, la pantalla, esta sería la pantalla de cristal líquido. Esta sería el tipo de iluminación. Iluminación polarizada elíptica que se conseguía por medio de la luz natural que pasa, monocromática, que pasa por un polarizador y que luego hay una lámina desfasadora. Según cómo está orientada, podemos tener aquí la elipse de polarización. Y aquí lo mismo, nos sale una elipse y lo que analizamos es lo que nos corresponde a esta lámina desfasadora y a este polarizador. Entonces aquí da el máximo para el conjunto, como si dijéramos de una luz polarizada elíptica, que daría, si viniera en dirección contraria, pues lo mismo al analizarla. Entonces conseguimos resultados bastante espectaculares porque, por ejemplo, si utilizaba en una pantalla de cristal líquido, entonces con solo polarizadores, en todo este rango que podíamos variar de campo eléctrico, que corresponde a niveles de gris, teníamos una gran variación y conseguíamos con esta luz polarizada elíptica el que la amplitud, como ven aquí la intensidad, fuera casi constante. Y aquí tuviéramos una variación de fase que cuando se usa solo polarizadores llegábamos a 200 y pico, y además con toda esta variación de amplitud, y en cambio aquí conseguíamos llegar hasta 360. También probamos a ver cómo mandamos una imagen y que, variando el campo eléctrico, esta imagen fuera solo de variación de amplitud y no nos modificara la fase, que esto depende de la aplicación que se busque. Entonces lo mismo, con solo polarizadores no teníamos un resultado, subía y bajaba, y aquí teníamos una variación de fase un poco mayor, y con solamente con luz polarizada elíptica y analizada polarizada elíptica también teníamos una buena variación en amplitud y una casi constante fase. Cuando fuimos a los de HoloEye hicimos lo mismo y también conseguimos efectivamente el que con solo polarizadores teníamos una variación grande, y esta sería la variación de fase. Y aquí tenemos con luz polarizada elíptica una variación de amplitud casi constante y en cambio una variación de fase que no logramos llegar hasta 360, pero que logramos en este caso nación. Y fuimos trabajando con diferentes posibilidades. Aquí sería el utilizar la intensidad casi constante y en cambio variación de fase. O sea, obtuvimos lo mismo. Pero aquí nos encontramos con un problema serio, que era que de alguna manera la fase iba oscilando en el tiempo.
O sea, la fase, para cada valor de gris, la fase no es la constante, sino que la forma en que el campo eléctrico está actuando sobre estas moléculas de los moduladores espaciales de luz nos hacía que, estudiado con un osciloscopio, según el nivel de gris que utilizáramos, con nivel de gris cero no había casi variación de la intensidad con respecto al tiempo en un osciloscopio, pero en cambio, por ejemplo, con este nivel de gris de 200, por ejemplo, pues teníamos con una periodicidad, que es la periodicidad con la que se van moviendo las moléculas. Entonces, lo mismo aquí sería con diferente polarización de entrada y para un mismo nivel de gris. Entonces esto nos llevó a que cuando hace uno, por ejemplo, porque todo lo que estábamos trabajando en este periodo era para aplicarlo a óptica difractiva. Cuando va a hacer uno una red de difracción binaria, en estas condiciones, por ejemplo, tendría que tener en el orden 0 de intensidad y en el orden 1 y menos 1, el 0,4% de intensidad. Vemos que efectivamente no era la intensidad. Si hacemos el promedio de la amplitud, sí que nos quedaba 0, pero como la amplitud tanto, pues teníamos aquí en la recuperación, por ejemplo, en la correlación, teníamos aquí un máximo donde no correspondía. Y como vemos aquí, al recuperar del holograma, recuperamos una imagen, la otra, pero tenemos en el orden 0 una intensidad que no correspondía, porque nos tenía que haber salido 0. Esto lo fuimos publicando, fue muy debatido, nos costó discutir con los referís porque no querían aceptar, pero al final ha sido tan importante, digamos, el resultado de esta oscilación de las moléculas que lleva a una oscilación de fase, que ahora los moduladores espaciales, por ejemplo, en la mayoría de las casas, tienen una de las características es precisamente este fenómeno, el que hay allí una luz de scattering que se está produciendo por esa oscilación y que puede perturbar cuando estos se están aplicando, estos moduladores espaciales de luz, a óptica difractiva. Bien, entonces esto que nosotros estudiamos en óptica difractiva fue muy aplicado con los paneles de cristal líquido, y aquí les muestro solo un ejemplo. Hicimos el multiplexado de lentes. En una misma pantalla de cristal líquido multiplexamos lentes que focalizaban en diferentes sitios. Entonces la idea que llevábamos con este trabajo era que pudiéramos hacer más profunda el enfoque. Claro, con una sola lente tenemos aquí un test de Siemens y vemos que aquí está muy bien enfocado y que enseguida, con un desplazamiento de 6 centímetros, de 10 centímetros, que embargo en el plano de más calidad perdemos calidad. Eso no queda otro remedio. O sea que tiene algunas aplicaciones, pero si queremos una definición fina, va mejor con una lente sencilla. Esto con el otro test de la Navy, entonces vemos lo mismo en el plano de mejor imagen, aquí hay menos calidad, aquí se pierde enseguida con el desenfoque y aquí se mantiene más. O sea, si uno quiere hacer un sistema que le valga para proyectar con una profundidad de enfoque, irían bien esto que propusimos. Fueron bastantes los trabajos que hicimos en óptica difractiva, pero no les quiero cansar. Entonces, pasando más a lo que ya hicimos a continuación, fue que cuando estuvimos trabajando con las pantallas de cristal líquido, nos dimos cuenta de que efectivamente teníamos que estudiar con más profundidad la polarización y conocer mejor la polarización, lo que nos ha llevado en el último tiempo, yo ahora ya no estoy directamente metida en investigación, pero aplicaciones muy interesantes que veremos a continuación.
Tenía esta conferencia preparada ya cuando oí el seminario anterior dentro de los seminarios Roberto Ortega. La polarización de la luz fue muy bien explicada, o sea, me van a permitir ahora que yo vaya un poco más rápida y sintetizando un poco lo que es la teoría de la polarización. Entonces, todos conocen que de las dos componentes de campo eléctrico y que lleven un desfase entre ellos que vendría dado por la diferencia entre delta de X y delta de Y, podemos operar matemática. Ecuación de la elipse puede estar centrada en lo que son los ejes X e Y, puede estar inclinada, todo va a depender de la diferencia de fase entre estas dos componentes. Y esto es lo que se conoce como elipse de polarización. Esta elipse de polarización, cuando el valor de la amplitud de las dos componentes es igual, quiere decir entonces el G es la tangente de G sería el cociente de estas dos amplitudes. Si son iguales, quiere decir que sería 45 grados. Cuando estuvieran desfasadas 0, entonces tendríamos luz polarizada lineal así. Si estuvieran desfasadas 30 grados, 60 grados, si estuvieran desfasadas 90, tenemos la polarización circular girando de estrógira, y lo mismo para las otras según el desfase que tengan. Tenemos que hablar también de la luz natural, que la elipse de polarización quiere decir que puede estar encontrándose en cualquiera de estas características de la luz polarizada que he dicho. Entonces, para caracterizar la luz, la polarización de la luz, lo explicó muy bien en el seminario anterior, tenemos los parámetros de Stokes. Dentro de esta elipse de polarización, estas componentes va variando con el tiempo. Si tomamos el promedio sobre el tiempo, tendríamos esta ecuación donde están aquí los valores medios, ya decimos en un periodo, y los parámetros de Stokes, desarrollando los promedios y multiplicando ambos por esto, nos quedaría de aquí las constantes estas y lo que no instación física. El S sub 0 es la intensidad del haz. El S sub 1 es como la prioridad que hay sobre luz polarizada lineal en el eje X o luz polarizada lineal en el eje Y. Es la diferencia entre estas dos intensidades. Entonces, el S3 sería si dijéramos la preferencia que hay de luz polarizada a 45 grados o a menos 45. Y el S3 sería sobre la preferencia en la luz o lo máximo o la cantidad mayor que hay de luz polarizada de estrógira o luz polarizada levógira. Puede haber la luz despolarizada, como hemos dicho, que es la luz natural. Y para eso se introduce el grado de polarización, que sería, si fuera la luz totalmente polarizada, el S sub 0 cuadrado es la suma al cuadrado de los otros tres parámetros de Stokes. Cuando la luz está parcialmente polarizada, el S sub 0 cuadrado, que es la intensidad de la luz, es mayor o igual cuando está polarizada totalmente, entonces es mayor que la suma de los cuadrados de estos tres. Estos tres nos representarían de algún modo la elipse y luego tenemos una parte de despolarización. Esto es lo que nos da el grado de polarización, que sería el cociente entre la intensidad de esta parte que sería totalmente polarizada por la total. O sea que realmente para caracterizar bien la luz necesitamos los parámetros de Stokes más el grado de polarización. Así, por ejemplo, podemos tener luz polarizada, estado de polarización la luz, pero puede ser que sea una estructura más caótica y que entonces la luz que sale, aunque haya entrado polarizada total, pues salga despolarizada, o sea, una parte
como si dijéramos un cierto factor de polarización. Entonces, ¿podemos caracterizar luz totalmente polarizada? Pues sí, por la elipse de polarización, ya hemos dicho. ¿Podemos caracterizar luz totalmente o parcialmente despolarizada? También sí, pero entonces necesitamos el vector de Stokes, los vectores de Stokes, o sea, los parámetros de Stokes, del vector de Stokes y el grado de polarización de la luz. Entonces, ¿cómo caracterizamos las muestras y cómo es la interacción de la luz con la materia? Para medir esto nos hace falta la matriz de Miller. Entonces, la matriz de Miller nos va a dar la siguiente característica. O sea, si nosotros tenemos una luz polarizada de entrada y analizamos la polarización de la luz de salida, estos dos vectores están relacionados por una matriz, que es lo que nos está modificando esta muestra. Y esa matriz tiene 4 elementos, o sea, 4 por 4 elementos, que es lo que se conoce como la matriz de Miller, que también les hablaron en la pasada conferencia. También hemos publicado algunos trabajos en cómo caracterizar esta matriz, como bastantes resultados para incluso los cristales líquidos, etcétera, pero no me extiendo aquí. Solo que ustedes ya saben que cuando tenemos diferentes capas, cada una de ellas tiene una matriz, la matriz resultante es el producto. Los polarímetros se pueden clasificar en diferentes grupos. Por ejemplo, según la información que dan, por ejemplo, el polarímetro que mide los parámetros de Stokes. Pues este polarímetro sirve para medir el estado de polarización de un haz de luz. El polarímetro que mide la matriz de Miller. Lo que se conoce como la completitud, digámoslo, cómo es de completo un polarímetro, es que, como ustedes conocen que la luz polarizada se puede representar en lo que se conoce como la esfera de Poincaré, pues que efectivamente que el polarímetro pueda medir cualquiera de los estados de la luz o que solamente pueda medir una parte de estos estados, que también los hay, porque hay veces que no sean tan complicados y que sirva para una aplicación determinada. El rango de medida también caracteriza a los polarímetros. Puede ser un polarímetro puntual, o sea que sea simplemente un punto, o que queramos un polarímetro para toda una imagen, o sea que no nos dé solamente un punto, la matriz de Miller en un punto, sino que nos la dé en todo el estado, por ejemplo, en una imagen, pues en todos los puntos de la imagen. Puede ser que nos interese que cómo depende de la longitud de onda, cómo depende del ángulo incidente. Y el diseño, bueno, pues que puede ser que sea secuencial en el tiempo o que sea instantáneo en el tiempo. Aplicaciones polarimétricas hay muchas, desde la astronomía, con estas imágenes en los casquetes de Júpiter, enfermedades de la piel, donde vemos que efectivamente esto que nosotros llamaríamos una PECA para la teledetección sirve también para diagnóstico precoz de cáncer. Verán en la bibliografía muchas aplicaciones de que al estudiar o al caracterizar la imagen, no solo por su intensidad, sino también por sus características de polarización, nos da mucha más información sobre ella. Así se ha montado un polarímetro. Quiero decir, esta parte de la conferencia o de la plática será más explicada con mucho más detalle en la que va a dar el doctor Ángel Lizana a principios de julio, en la primera conferencia de julio. Entonces, este polarímetro, por ejemplo, del laboratorio, que está con iluminación inclinada, y aquí está la muestra, y aquí está el análisis de la imagen, lo que se introdujo, hay una resolución del 22 nanómetros, está iluminado por un LED de 470 y estudiamos la matriz de Miller por reflexión en la muestra.
Entonces ha habido la introducción de unos parámetros que están basados en las características de la luz polarizada que he dicho anteriormente, y esta es una imagen que da ejemplo de cómo esta combinación de estos parámetros que han propuesto ahora ya Angelizana, Juan Campos, que hablarán en otras conferencias dentro del seminario Roberto Ortega. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un corazón de cordero y con uno de los, esta es la imagen que tendríamos en intensidad. Uno de los parámetros que sacamos de la imagen polarizada ya nos da un poco más de información, pero quería hacerles ver. Entonces dejo esto así pendiente porque yo ya no he trabajado tanto en estas aplicaciones, tanto para tejidos de animales como se quiere aplicar también para tejidos humanos, y se ha aplicado también a botánica para plantas. Entonces hay algunos trabajos que explicarán en conferencias posteriores. Lo que les he explicado hasta ahora es el resultado de trabajo de muchas personas, algunas de nosotras en la Universidad Autónoma de Barcelona, Ignacio Moreno, que está en la Universidad Miguel Hernández, Andrés Márquez, que está en la Universidad de Alicante, Josep Nicolás, que está en el sincrotrón ALBA, hizo la tesis con nosotros, trabajó en lo del procesado óptico de información en color. Claudio Yemi, que ha pasado temporadas con nosotros y que está en la Universidad de Buenos Aires, y también Jeff Davis de la de San Diego State University, que estuvo algunas temporadas con nosotros. Hasta aquí es lo que les quería contar de investigación, y me va a permitir el estar un poquito más de lo que sería una charla. Por eso ha hecho Claudio el que hoy empezáramos un poco antes, porque como les he dicho, en este momento, en estos años estoy presidiendo el Comité Español para el Día Internacional de la Luz, y puesto que mi conferencia estaba tan próxima a la celebración, que es el 16 de mayo, quiero hablarles de este proyecto y quiero animarles a que en México, ya sé que hacen muchas cosas. De hecho, les voy a decir que para el Año Internacional de la Luz y de las tecnologías basadas en la luz, nacional de la luz, quiero decirles que ustedes desde México tienen un mérito muy especial, porque Ana María Cheto, también de la UNAM, fue una de las promotoras de lanzar primero a la UNESCO, luego a Naciones Unidas. Se unieron sociedades internacionales de física, de óptica, etcétera, para conseguir que hubiera un año internacional de la luz y tecnologías basadas en la luz. ¿Por qué? Pues porque hay muchas tecnologías que estarían basadas y que están basadas en la luz y que el gran público no lo reconoce como tal. Cree que es informática, cree que es electrónica, cree que es... Y en realidad se podrían clasificar todas ellas, muchas de, por ejemplo, de la salud, en endoscopia, en características de cánceres de piel, etcétera, con láseres, aplicaciones en comunicaciones, en economía, lo que se ha lanzado con todos los discos de lector CCD, de lector óptico, también para el medio ambiente y, cómo no, en las redes sociales. Entonces, el hacer ver cómo todas estas tecnologías basadas en la luz nos han hecho avanzar y nos han dado muchas posibilidades tecnológicas y para el bienestar también, es lo que llevó a que después del éxito del Año Internacional de la Luz, también promocionado por México, he de decir, y que yo, aunque intenté mucho en España, conseguimos un cierto apoyo, pero no el que ha habido, desde luego, por las autoridades y por los representantes de México en la UNESCO y en Naciones Unidas, se consiguió que se declarara un Día Internacional de la Luz. De inauguración del Año Internacional de la Luz fue en el edificio de la UNESCO en París, pero el acto de clausura fue en México.
Entonces empezó la promoción, que también costó su tiempo, para conseguir que se declarara un día. Esto fue aprobado y así ya hubiera como un legado que durara por los años. Esto fue aprobado por el Executive Board de la UNESCO en octubre del 2016 y por la General Assembly de la UNESCO en el 2017. La primera celebración fue el 2018. ¿Y por qué se ha elegido el 16 de mayo? Para ustedes es muy conocido, que es por ser el aniversario del primer láser. Theodor Maiman anunció el primer láser, que fue de rubí, el 16 de mayo de 1960. Entonces les he copiado aquí esta frase que el SPI eligió, una frase que dije yo, que yo ya ni me acuerdo cuándo la dije, que por qué fue la luz seleccionada para nombrar un día, especialmente un Día Internacional de la Luz, porque es importante que la sociedad conozca la importancia de la luz y las tecnologías basadas en la luz y la importancia que éstas tienen en nuestras vidas. También para llamar la atención de las generaciones de estudiantes jóvenes y a ver si logramos convencerles de la belleza que tiene la óptica y la fotónica. De alguna manera, como verán, atraer más estudiantes hacia nuestros estudios. Las aplicaciones de la ciencia y la tecnología de la luz son esenciales para el avance en campos como medicina y biología, energía, información y comunicaciones, medio ambiente, agricultura y minería, siempre como una herramienta. Aparte de ayudar a la física a entender muchos conceptos de la física, ha servido como herramienta, no cabe duda, al desarrollo de los microscopios en medicina y biología, al desarrollo de los telescopios en astronomía y luego otros más recientes en las otras líneas. Los dos objetivos fundamentales son, como les he dicho, aumentar la conciencia pública sobre la importancia de las ciencias de la luz, de la óptica y de las tecnologías basadas en la luz para el desarrollo de los países. Promover un acceso muy amplio para todos los ciudadanos a los nuevos conocimientos y actividades conexas a la luz, propiciando la incorporación de nuestros jóvenes a estos campos del conocimiento. Hay un reconocimiento de lo que la óptica ha aportado a la ciencia y a la física y a otras ramas, y esto ha sido por la cantidad, desde que comenzaron, de los premios Nobel que se han adjudicado a avances en lo que es la óptica. Tenemos aquí una lista desde Lippmann, que fue, como saben, la propuesta de la interferencia en láminas para la fotografía en color, y que este premio es del principio del siglo XX, hasta los más recientes que mencionaré en esta conferencia, de Askin, Muru y Strickland en el año 2018. Como enlaces a mí se me ha ocurrido citar estos dos, pero creo que en México hay algún otro más. Este del Día de la Luz es el que tenemos para el Comité Español y este es el internacional. Y les quiero mencionar que si no lo han hecho, que lo hagan, creyendo en la lucha contra el coronavirus. Por lo tanto, el que firmen en esta campaña de Confía en la Ciencia, y que la pueden encontrar, por ejemplo, en la página del Internacional o en la página del Día de la Luz en España, les agradecería que añadan sus firmas. Aquí les he mencionado, pero podemos parar la conferencia cuando les parezca, algunas tecnologías. Podríamos hablar de muchas de las que he dicho en la lista, pero aquí es alguna que a veces utilizo porque no nos damos cuenta de la importancia. Ahora sí que nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene la energía, la iluminación, el alumbrado. Nos estamos dando cuenta, desgraciadamente, como ustedes bien conocen, en Europa, por los problemas que estamos teniendo para el suministro de energía y la dependencia que tenemos de otros países. Entonces, esto
hablarles a ustedes los mexicanos que tienen de por sí sus fuentes de energía, me parece que no sé si viene a cuento, pero déjenmelo decir. Entonces es curioso de ver todo el avance, que parece mucho tiempo, pero digamos antes de finales del siglo XIX, cuando Edison descubrió, de alguna manera inventó el bulbo, que luego ha sido la lámpara incandescente, pues estaban con velas, con otros medios de iluminación, y de allí todo el avance que ha habido en 150 años, digamos, hasta llegar a los LEDs, pasando por fluorescentes, lámparas incandescentes. Entonces, este mapa lo pongo porque a mí me impresiona. Aquí están ustedes, aquí estamos nosotros, con una iluminación en algunas ciudades más que en otras, y en realidad el hecho de descubrir este diodo de luz azul, el LED de luz azul, fue motivo para obtener el Premio Nobel de Física en el 2014. ¿Por qué? Porque esta nueva fuente de luz era eficiente, duradera y respetuosa con el medio ambiente. Y de este LED azul se podía conseguir una luz blanca brillante, que es como tenemos ahora los LEDs de luz blanca. El LED azul, pues esto lo que les digo, permitió crear lámparas LED blancas que emiten una luz brillante, son de larga duración y alta eficiencia energética. Entonces, claro, porque cuando uno está jugando con lo de la energía, una forma de avanzar es utilizar menos energía. Otra es que esta que utilicemos sea más eficiente, por ejemplo, para la iluminación. Y esto es lo que se intenta conseguir con este avance en las lámparas, digamos. Por ejemplo, también uno de los últimos, bueno, yo ahora diría que ya no tan último, posiblemente ahora estamos por encima de 300 lúmenes por vatio, cuando para las bombillas incandescentes era de 16 lúmenes por vatio, o las lámparas fluorescentes 70. Entonces también el consumo cuenta, el consumo de materiales que se utilizan para la generación de estas lámparas, que en los LED son más duraderos. Las lámparas LED tienen también potencial para elevar la calidad de vida en más de 1.500, esta es impresionante la cifra, pero está sacada de la UNESCO, 1.500 millones de personas en el mundo que carecen de acceso a las redes de electricidad. Pero claro, otra es, como les digo, de dónde sacamos la energía. Entonces, bueno, pues aquí tenemos los pozos de petróleo, tenemos la luz como nos favorece con la fotosíntesis las plantas. Entonces, todo lo que sea basándonos, que es a lo que tendemos a ir en Europa y en México, creo que también hay proyectos muy importantes sobre energía renovable. El conseguir o bien con paneles de este tipo o bien con concentradores como estos que aquí están. Esta fotografía me gusta porque ven el concentrador orientado hacia el sol como los girasoles, o sea que este tiene un movimiento que va girando. Pero en general lo que más se ve en las plantas fotovoltaicas son cosas de este tipo. Entonces, una célula fotovoltaica hay muchísimas diferentes. Pues aquí, por ejemplo, hay una con dos tipos de silicio, tipo N, tipo P. Al llegar la luz del sol se van las de carga negativa hacia un lado, carga positiva hacia otro, y tenemos la corriente eléctrica. Entonces es mucho más complicado los materiales, lo que se ha avanzado en materiales para las placas fotovoltaicas, pero no me entretengo mucho. Aquí tenemos uno de los ejemplos de lo que les he dicho antes. Si no puede llegar la red eléctrica, puede que para un poblado se pueda resolver con placas fotovoltaicas locales para ese sitio, sin tener que llegar la red eléctrica. Entonces aquí ha habido trabajos para intentar mejorar esta parte. Otra cosa que se me ocurría contarles hoy es
por ejemplo, los avances en tecnologías de la información. Entonces todo el mundo en esta imagen de un artista, este dibujo, pues un poco demuestra cómo está todo el mundo, digamos que estamos conectados. Y buen ejemplo es esta plática que estoy impartiendo yo ahora. Por lo tanto, nada nuevo. Pero sí que a los que avanzaron en esta línea les valió el Premio Nobel de Física en el 2009, que en realidad fue una de las veces que fue el premio concedido a algo que era verdaderamente muy aplicado, porque siempre eran, o casi siempre, premios a cosas muy conceptuales, muy de física fundamental. Y en cambio, en este caso fue a Kao, que fue por sus innovaciones en fibras ópticas de comunicación, y a Boyle Smith por la invención de un circuito semiconductor de imágenes. Kao, que nació en Shanghái, pero que hizo sus investigaciones en el Reino Unido y la Universidad de Hong Kong, llevó la mitad del premio por sus avances sobre la transmisión de la luz en fibras ópticas de comunicación. Lo que consiguió fue unas fibras ópticas, o sea, fue más el trabajo teórico, en que tardaba en amortiguarse. O sea, que no había que poner amplificador tan próximos. Esa era la idea que persiguió Kao. En el caso de Boyle Smith fue por los CCDs, por el circuito semiconductor de imágenes, que es el sensor CCDs. Realmente yo creo que este conjunto, tanto en lo que es la transmisión por fibras ópticas como en el sensor CD, unirlos en un mismo premio, es realmente un premio al avance en la información y las comunicaciones. Aquí hay un ejemplo de las fibras ópticas y aquí comunicando, porque otra comunicación es por satélites, que en este caso no me he parado a presentar. Pero la cantidad de fibras ópticas que tenemos lanzadas y en cambio países muchos en África que están muy poco conectados. Aquí una mención especial a los más recientes del año 2018, que fueron Arthur Askin por las pinzas ópticas y su aplicación a sistemas biológicos, y a Muru y Donna Strickland por sus métodos de generar pulsos de láser, o sea, que fueran pulsos ópticos muy cortos y de alta intensidad. La idea de Askin comenzó ya a trabajar en los años 60, pero fue en los 80 donde ya realmente propuso, según la información que tengo yo, las pinzas ópticas. Él se basó en que, claro, la presión de radiación que tiene la luz no puede mover partículas grandes, pero sí puede manipular átomos, moléculas y células biológicas. Y esta es la idea de que con haces de luz pueda transportar estas partículas pequeñas, átomos, moléculas y células biológicas. Y esto es lo que conocemos como pinzas ópticas. Gerard Mourou y Donna Strickland, era el momento de la tesis de Donna Strickland y el director de la tesis era Gerard Mourou, que fue hacia estos pulsos de láser muy intensos y muy cortos. Entonces lo que hicieron fue, primero lo ensancharon, luego con un cristal amplificaron esto y pasaron a una cosa así, lo que llaman, no sé, el chirpit, yo lo he visto publicado como gorjeo, pero en realidad es el chirpit pulse amplification, y que al principio no parecía que fuera a tener tanta aplicación, pero realmente se ha creado este pulso láser que permite, o que a veces dura solamente un attosegundo, y que por lo tanto puede producir estudios químicos de reacciones químicas que sean de este orden en el tiempo, y también ver qué pasa en átomos individuales. O sea que la aplicación, y cuando les concedieron el premio Nobel era mucho después, pero también por las muchas aplicaciones que ha tenido.
Al final quería hablarles para que ustedes piensen en el tiempo que tengan cómo realmente hay retos de interés que ahora se nos plantean a la humanidad y cómo estas tecnologías basadas en la luz pueden ayudarnos, por ejemplo, en el avance en el cuidado de la salud, en la conciliación de la creciente demanda de energía con la disminución de la emisión de CO2. En comunicaciones hay una demanda enorme de una velocidad mayor en la transferencia de datos. En seguridad, que es muy importante, yo creo, pues toda la cantidad de sensores, aquí les menciono, sensores en el infrarrojo para identificación de moléculas dañinas en alimentación y medio ambiente. Y finalmente, todo lo que puede contribuir las tecnologías basadas en la luz, en la impresión en 3D. Cuando uno mira lo que han sido los objetivos de la ONU, trabajamos por la igualdad de género, cómo no, para estudiar el agua limpia y cómo hacemos el análisis, cómo podemos contribuir a mejorar en la industria la innovación, cómo podemos también mejorar la calidad de vida en las ciudades, por ejemplo, en lo que hemos hablado de iluminación, y en fin, así muchas otras que podríamos analizar de cómo de esto que es tan importante hoy día y declarado por la ONU como Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero daría ocasión a otra conferencia. Antes de terminar, permítanme hablarles de que parte de mi tiempo lo he dedicado desde final del siglo pasado, como dicen ahora, o sea que llevamos más de 20 años trabajando porque se llegue a la igualdad entre la mujer y el hombre en el desarrollo de la ciencia y de la ingeniería. Entonces, en el SPIE, que se creó un grupo de mujeres en óptica, en el año 1999, ha habido muchos productos y también actividades que están en esta línea. En la Real Sociedad Española de Física soy miembro fundadora del Grupo de Mujeres en Física, que fue en el 2002 y que se creó con motivo de que la Unión Internacional para Física Pura y Aplicada hizo un congreso sobre mujer en física por primera vez en París y que tuve la suerte de presidir la delegación española, que fuimos 5 mujeres. Había otras de México, había otras de Argentina, nos reunimos para también analizar cuál era la situación. Luego eso estamos hablando de hace 20 años, un área de mujeres en óptica y fotónica. Pero en esta última transparencia, les digo yo que es la última, confíen en mi palabra, les quiero hablar de algo muy especial de México que a mí realmente me gustó muchísimo, y es que hay un encuentro anual, puede que tengan más cosas, pero yo les voy a hablar de este encuentro anual que se hace en México y que se titula Participación de la Mujer en la Ciencia, que lo organiza el Centro de Investigaciones en Óptica, el CIO, en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. Según he visto en la página web, el año pasado tuvo lugar el 18º encuentro y yo asistí por invitación al de 2012. En realidad es un evento de unos 3 días, no me acuerdo ahora si eran 2 o 3, en el que estábamos una serie de mujeres hablando de nuestra investigación en cosas muy variadas. O sea, yo era la única que hablé de óptica, digamos, aunque el centro es el Centro de Investigaciones en Óptica. Las demás eran de otros campos, pero que están mujeres jóvenes que están trabajando en óptica y también estudiantes de todas las escuelas y centros, digamos, docentes, lo que aquí llamaríamos el bachillerato o la escuela secundaria, no solamente de León, sino de zonas cerca de León. Total que normalmente hay entre 700 y 800 asistentes. Es una cosa de lo más enriquecedora
para el establecimiento de contactos y también para divulgar la ciencia. Y con esto termino, por fin, y muchas gracias por su atención y por su paciencia. Por ejemplo, en Alemania hay mucho más desarrollo de cosas, o sea, de industrias. En España no es mucho. Entonces, esa es la pregunta, porque también hay que pensar una cosa. Cuando nosotros preparamos a un doctor, no tiene que ser únicamente para que continúe o bien como profesor de investigación o bien como investigador en un centro investigador, porque no podría ser, no da. Entonces, si la industria no absorbe a estos que nosotros pensamos o que se preparan, tienen en muchos casos que hacer un postdoc en otro laboratorio en el extranjero y muchas veces se quedan allí, con lo cual hay una pérdida. Y de esto tú conoces a algunos de los que han hecho la tesis con nosotros y que ahora están fuera. Entonces, claro, pero tampoco en la universidad podemos absorber. Entonces, este apoyo que tenía que haber de la industria es lo que, de alguna manera, tenemos que ser sinceros con los estudiantes. O sea, yo creo que al formarse haciendo una tesis doctoral, el investigador aprende muchas cosas, no solamente justo ese campo de investigación en el que ha trabajado, sino que aprende a cómo se busca bibliografía, cómo se busca un tema que sea novedoso, que no esté resuelto, qué es lo que han hecho en otros laboratorios, o sea, hasta que plantea lo que es novedoso en su investigación, cómo lo resuelve, cómo va haciendo. Creo que eso es una tarea del doctorado, del momento del doctorado. Luego, el que ha hecho un doctorado está preparado también a escribir un informe, un artículo, está preparado para presentar sus resultados. No va a ser en una industria, en una empresa, no ya en la universidad, en una empresa, va a ser el director de un proyecto, ese tiene que ser doctor. Eso no pasa en España. En España a veces prefieren uno más joven que le van a pagar menos. Entonces eso a mí, por más que estoy siempre dando, digamos, explicando que no, que es que un doctor tiene una preparación mucho mayor para afrontar lo que es un proyecto novedoso en una empresa, pues oye, no, efectivamente estoy contigo. Y entonces pues hay que ser sincero con el estudiante en lo que, digamos, va a aprender, que luego le puede servir, pero que a lo mejor no le va a conducir directamente a un empleo en donde el doctorado sea necesario, como puede ser en la universidad o en un centro de investigación. No sé si esto responde a lo que tú me preguntas, Claudio. Sí, exactamente. Sí. Muchas veces hay que hacer sacrificios. Había alguna pregunta por allí, he visto. Mira a ver si la encuentras tú. Sí, de Luis Antonio Aguilar. Que yo desde aquí no soy capaz de encontrarlo. Ajá. Él pregunta que si sería posible aplicar los polarizadores sobre paneles fotovoltaicos para mejorar su rendimiento en días nublados. Ah, mira, esto no lo hemos estudiado, no lo sé contestar, pero es un tema muy interesante, claro. Ajá. No lo sé, y además tampoco tengo bibliografía sobre ese tema. No sé si él si tiene y puede compartir, al revés, que en vez de... Ahora le pregunto yo. Las pantallas de cristal líquido, que son todas las que ahora estamos utilizando en los ordenadores para visibilizar, las de la televisión, o sea, los cristales líquidos, las pantallas de cristal líquido se utilizan de muchas formas, y en los proyectores también lo mismo. Entonces, realmente lo que a nosotros nos preocupaba era el uso en óptica difractiva, o sea, tanto para utilizarlo para hacer hologramas que luego se pudieran aplicar para la industria, etcétera, o bien para hacer
redes de difracción, lentes, etcétera, para reconocimiento óptico de imágenes. Pero no nos hemos preocupado demasiado en ver efectivamente otras aplicaciones de las pantallas de cristal líquido, que para los polarímetros también, o sea, una vez que utilizas todo el montaje, allí puede ir también alguna pantalla de cristal líquido para mostrar una imagen o lo que sea. Pero no hemos quedado más dinero a las empresas como cristal líquido en ordenadores, en televisores, etcétera. Mira a ver si hay alguna pregunta más. No sé si alguien más.